pero gloria al Señor. Vamos a ubicarnos en Lucas capítulo 17. Lucas 17, verso 11 dice: y los leprosos son enviados. Y en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, así. Lucas 17, 11. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar él en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y lanzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, y mostraos a los sacerdotes. Y la confesión de quien los iban fue limpiado. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y se postró en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo a Jesús, y sus pies los llevaron limpiados, y los vieron donde están. No quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, que fue y a salvar. Hoy se está salvando. Vamos a meditar rápidamente porque el tiempo se ha ido y queremos que hoy la palabra nos edifique. Mire, este tema lo he titulado ¿dónde están los agradecidos? Porque hay algo en la vida del hombre, hay algo en la vida de nosotros como seres humanos, que muchas veces nos puede llevar a una situación terrible. A veces creemos que es el diablo, a veces creemos que es el brujo, a veces creemos que son los demonios, a veces creemos, hermano, que hay un poder de tiniebla que nos está oprimiendo. Pero sabe que la palabra no pasa ni para bien ni para mal. Todo lo que ella dice se cumple. Si la palabra de Dios dice que los que le aman Él los bendice, eso se cumple. Si la palabra de Dios dice que los que lo aborrecen serán consumidos, eso se cumple. Por eso usted tiene que decidir amar a Dios. Y dice la palabra del Señor que un día se aparecieron delante de Jesús 10 hombres leprosos. Los que hemos estudiado la Biblia sabemos que la lepra era una enfermedad contagiosa, inmunda, porque hay enfermedades que no son inmundas, porque la persona no hiede. A veces usted ve a la persona bañadito, vestido, perfumado y ni siquiera sabe que está enfermo, pero no se le nota. Pero la lepra es una enfermedad que por mucho que la persona se bañe, se perfume, ella va a herir. Hay que decirlo así francamente. Hermano, pero no diga así que eso es como raro. No, hiede, porque si hay algo que hiede es el ser humano. Mire, una persona, usted puede amar mucho a su hijo, a su madre, lo que sea, pero ya después de 3 días de muerto, que ya comienza a reventarse, hermano, nadie lo quiere ni 10 cuadras alrededor del tiempo, lo rápido que se quiere. Porque el hombre es lo que más quiere, el ser humano es lo que más quiere. Allí en el callejón del Ike pueden tirar un perro y usted pasa así, pero si tiran un muerto ya podrido, en estado de descomposición, no pasa ni mandraca por ahí. Y si usted pasa, hermano, va a la casa y se baña y todavía sigue yendo, tiene que lavarse con alcohol y no sé qué más para que se le quite, porque eso es cosa tremenda. Por eso es que nosotros somos tan orgullosos, somos tan fartos, diciéndolo así vulgarmente, somos, hermanos, tan soberbios y no sabemos que lo que tenemos por dentro es pura materia hedionda. Y dice que estos hombres leprosos se acercaron a Jesús. ¿Y sabe por qué? Porque ellos eran apartados de la sociedad. Cuando a una persona la declaraban leprosa, inmediatamente los marginaban. No podían revolverse con nadie, porque el que se acercaba a ellos también quedaba inmundo. ¿Y por qué quedaba inmundo? Porque era que el olor se le pegaba a la persona. ¿Ya me entienden? Yo les cuento a ustedes que a mí me tocó lidiar un hermanito, lo bauticé, lo preparé, y ese hermanito era leproso.
Y cuando yo iba, me lo bañaba, la familia me lo bañaba bien bañadito. Y yo iba, le daba la Santa Cena, le predicaba, meditábamos la palabra. Pero cuando yo salía ahí, salía con el estómago bastante mal, porque él botaba un hedor fétido. Hasta el día que murió, lo enterramos y se lo entregamos en la presencia del Señor. Pero para mí era incómodo. ¿Sabe por qué? Porque era lepra. Y cuando alguien aparecía leproso en el pueblo, era marginado. Y estos 10 hombres estaban apartados del pueblo. Los tenían por allá afuera. Y cuando ellos vieron a Jesús, se le acercaron hacia lo lejos y le dijeron: Señor, ten misericordia de nosotros, maestro. Y Jesús les dijo: vayan y preséntense al sacerdote. Porque el sacerdote era el encargado de dar el veredicto si esa persona ya estaba limpia o estaba enferma, si esa persona era limpia o era inmunda. Y mientras ellos iban a presentarse al sacerdote, dice que fueron limpiados, quedaron sanos. Miren, no era una enfermedad cualquiera, era algo que ya ellos estaban marginados, nadie los quería. Nadie quería acercarse a ellos. Y cuando ellos se sintieron limpios, hermano, qué gozo, qué alegría, gloria a Dios, estamos limpios. Se fue el mal, se fue el problema, ya podemos entrar al pueblo, ya podemos entrar nuevamente a la casa, ya podemos relacionarnos nuevamente, ya podemos dormir en cama, ya podemos estar allá con nuestra familia. Qué gozo tan maravilloso de volver a llegar a casa, porque solamente el Dios verdadero te hace volver a casa. Amén. Y dice que fueron limpiados, limpiecitos. Y con todo eso, solo uno solo de los 10 se le volvió agradecido a buscar a Jesús para darle gracias, para honrarlo, para adorarlo y darle las gracias. Y cuando Jesús lo vio, le dijo: mira, no fueron 10 los que fueron limpiados, y nosotros 9, ¿dónde están? Apenas uno solo vino. Ahora escuchen bien, estos 9 leprosos que no vinieron, ellos fueron limpiados, mas no fueron salvados. Pero este solo fue limpiado y fue salvado, porque Jesús le dijo: hombre, tu fe te ha salvado. Aquellos solamente fueron sanados. Ahora, el problema de nosotros no es solamente que seamos sanados, que seamos limpiados. Nosotros tenemos que ir más allá. ¿Y saben qué es ir más allá? Ir por la salvación. Porque solamente el que se devuelve a Cristo puede tener salvación. Y este hombre se devolvió a Jesús. Él se devolvió a Jesús. ¿Dónde están los otros 9? Yo no sé, maestro. Yo solamente sé que tú me sanaste y aquí estoy para ti. Lo que usted quiera hacer conmigo, hágalo, porque estoy dispuesto. Eso hace una persona agradecida, reconociendo que no servía, que no valía, que era una escoria, una basura. Y era Cristo, lo ha limpiado, lo ha transformado para ver la gloria de su nombre. Ese vino agradecido. Los otros 9, pan le cogieron para la cantina, para el billar, para el estadero. ¿Ya me entienden? Pero me imagino, no lo dice la Biblia, lo digo yo, que por ahí los 3 meses estaban peor. Porque ¿sabe qué le decía Jesús a la gente? Vete y no peques más para que no te venga una cosa peor. Porque la gente que Jesús sanó y luego siguió en su mismo pecado, terminaron peor. Y ese es el problema de nosotros, que si Cristo te sana, acércate a Jesús. Si Cristo te levanta, acércate a Jesús. Ámale, adórale, glorifícale, para que no te venga una cosa peor.
Hay gente que Dios ha levantado de una situación económica terrible y Dios los ha levantado, los ha bendecido y luego han vuelto al pecado, al mal, y luego viene una situación 3 veces peor que la que tenían antes y luego comienzan a decir, a renegar de Dios. No, es que Dios no te va a bendecir para que tú sigas amando al diablo, para que tú sigas amando al mundo. Dios te sana, Dios te limpia, Dios te levanta, Dios te sustenta, Dios te renueva. Es para que lo ames a Él, lo adores a Él y lo veneres a Él. Entonces, se llama esta meditación ¿dónde están los agradecidos? ¿Sabe por qué usted está aquí? Porque usted es un agradecido con el Señor. Y usted viene a adorarle, viene a alabarle, viene a glorificarle. Pero hoy yo le quiero dar un consejo. Aparte de eso, usted tiene que ir más allá. Porque a veces nosotros venimos a la iglesia, pero nosotros tenemos que buscar un fundamento para nosotros ver a profundidad la gloria de Dios. Y a veces decimos, Señor, yo te estoy buscando. Señor, yo te estoy adorando. Pero Dios sigue diciendo, dame, hijo mío, tu corazón. ¿Cuántos vinieron el viernes? El viernes Dios nos hablaba, dame, hijo mío, tu corazón, en el libro de Proverbios. Y miren tus ojos mis caminos. Yo oigo gente diciendo, yo le entregué todas las áreas de mi vida a Dios. Sí, le entregó todas las áreas, pero no le he entregado el corazón. Porque si le hubiera entregado el corazón, no siguiera peleando, no siguiera haciendo lo malo, no siguiera bebiendo, no siguiera actuando como anda actuando. Esto no es entregarle áreas, esto es entregarle el corazón. Porque cuando tú le entregas el corazón, en el corazón van todas las áreas del hombre. Y Dios comienza a trabajar ahí. Eso es como un control remoto. Desde acá Dios comienza, solamente con el corazón, comienza a hacer todas las obras que necesita hacer en la vida de nosotros. Entonces usted va a ver en las iglesias de Malaqué, de Colombia y del mundo entero, gente que piensa que solamente el llegar a la iglesia, el adorarlo, el estar en un servicio, ya eso no es todo. No, Dios necesita más de ti y de mí. Amén. Que las 24/7, hermano, seas temeroso de Dios. Por eso es que dice la Biblia que van a haber sorpresas. Porque es que mira, aún hay gente detrás de los púlpitos que de las 24/7 apenas son por lo menos 10 o 13/7 delante del Señor. El resto, hermano, haciendo sus propios deseos, su propia voluntad, y mantienen a Dios desagradado. Y esa es la gente que no vive las 24/7 para Cristo. Son la gente que usted va a ver lamentando. Mientras estamos aquí orando, usted sabe que no acostumbro a orar porque ya la hermana ora por la palabra, las hermanas oran, pero yo sentí el deseo de orar porque había algo. Hermano, mire, sabe que te digo una cosa, Dios te ha visto llorando. Yo podía ver, Dios me dio una palabra, yo te he visto llorando, Dios te ha visto sufriendo, pero tú no te pellizcas y dices, Señor, ¿qué más quiere que te dé? ¿Qué más quiere que haga, Señor? Yo un día, porque yo a veces me vuelvo loco, yo me encierro en el cuarto y me vuelvo como loco, yo me le encuentro al Señor, Señor, ¿qué más quiere? Señor, ¿qué quiere? ¿Qué más quiere que me quite? Y Dios te va a decir, yo estoy seguro que te va a decir, y si no te lo dice en el instante, en la noche te va a dar un sueño donde Dios te va a decir qué te tienes que quitar, o qué te tienes que poner para Él poder hacer en ti lo que tienes que hacer. Pero no sigas culpando a Dios, no sigas culpando a la iglesia, no sigas culpando a la niña, no sigas culpando a nadie. Usted tiene que descubrir en usted mismo lo que necesita para usted avanzar. Yo tengo un tema, aquí lo he predicado. ¿Dónde está la limitación de Dios? Porque decimos que Dios no tiene límite, Dios lo que quiere hacer lo hace. Si Él quiere convertir este florero en un toro, lo hace. ¿Cree usted que no lo puede hacer? El deseo que el florero salga un toro. Lo que no respondo que aquí hay gente que salga. ¿No me entienden? Entonces, Dios no tiene límite. ¿Dónde está el límite de Dios en la vida de nosotros? En mí mismo.
porque yo soy el que decido hasta dónde le permito a Dios que trabaje en mi vida. Acuérdate que Él dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si Él abre su corazón, entraré a Él y cenaré con Él y conmigo. Si Él no le abre, si tú no le abres, Él no va a entrar. Entonces, el límite de Dios en tu vida eres tú mismo. Y por eso el viernes predicamos, dale, hijo mío, tu corazón, dale tu corazón al Señor, para que veas que muchas cosas van a cambiar. Cuando la gente le da el corazón a Dios, viene a la iglesia sin importarle quién canta, sin importarle quién predica, sin importarle quién lo mira, sin importarle quién no lo mira, sin importarle si hay 50, hay 100, hay 10, hay 3, hay 4, hay 5. Vienen porque vienen a adorar al Señor, porque le hemos entregado nuestro corazón. Entonces, dice, ¿dónde están los agradecidos? Aquí no dice así directamente, pero el Señor le dijo, mira, no fueron 10 los que fueron cenando, los otros 9, ¿dónde están? De los 10, yo quiero que usted aprenda esto. Mire, escuchen bien, aquí hay un número que sacar y hay algo que ver. De 10, 1 vino agradecido, los otros 9 son desagradecidos. Hoy en día, de 100 personas, hay una persona agradecida, el 99% es desagradecido. Por eso es que este mundo está como está, porque en este mundo lo que usted encuentra es pura gente desagradecida, gente que usted les ayuda, gente que usted les da la mano y luego les importa poner la lengua inmunda sobre ti, les importa tirarte el fango que quieras, les importa pisotearte. Aquí hubieron gente que yo los fui a buscar porque se iban a buscar y fui y les empujé la puerta, los traje, se comenzaron a congregar y luego terminaron destruyendo, luego comenzaron hablando basura, luego se fueron, hermanos, llenos de toda inmundicia, porque son ¿qué? Desagradecidos. Y de un desagradecido usted espera cualquier cosa, pero de un agradecido usted puede esperar cualquier cosa buena. Yo estoy muy agradecido, yo estoy muy agradecida. Mira, cuando usted está agradecido, todo el mundo puede estar hablando de él y usted lo habla porque usted está agradecida de él. Yo no les cuento a ustedes, esta plantica yo la amo y la cuido. Hemos tenido para comprar una, pero yo la tengo ahí, porque esa planta me la regaló un hermano, que yo viví una situación aquí en Magangué, no tenía esposa, no tenía nada, y Dios lo usó para sustentarme más de 3 meses, desayuno, almuerzo y cena. Pero luego ese hermano cometió un error, que fue un error, un pecado, destruyó su familia. Y todo el mundo ponía la lengua contra él, y yo mejor me paraba y me iba ahí. Y la gente sabía que como yo era amigo de él, decía, y tú me dices, no, yo no, que lo juzgue Dios. Nunca puse la lengua sobre él. Y estando en Bogotá me regaló esa planta. ¿Sabe por qué nunca puse mi lengua sobre él? Porque yo estoy agradecido con él. Y yo sé que lo que hizo fue malo, pero hay un Dios en el cielo que un día lo va a juzgar. Solamente he orado por él, solamente le he pedido a Dios, Señor, ten misericordia, no permita que se pierda, sálvalo. Pero siempre me paraba y me iba de los tumultos que formaban para poner la lengua contra él. ¿Sabe por qué? Porque un día Dios lo usó como el cuervo para darme desayuno, almuerzo y cena. Y aunque fue un pecado eminente, un pecado, hermano, visual, que todo el mundo pudo ver, me guardé de poner mi lengua contra él. ¿Sabe por qué? Por agradecimiento. Porque al agradecido Dios lo bendice. Pero al desagradecido le cae la maldición de Dios. ¿Qué es un desagradecido? Alguien a quien tú ayudas, alguien a que tú compartes tu comida con él, que tú compartes tu plata con él. Mira, aquí hubo un hombre, hermano, que cuando yo era mototaxista, yo llegaba a la casa de él y lo encontraba a veces llorando con la mujer y un poco de pelo que tenía. Y yo a veces en el día lo que me habían hecho era 10,000, 12,000 pesos. Yo le decía, bueno, aquí tengo 12,000 pesos, coge tus 6 y yo me llevo 6 para la casa. Y fue el primero que comenzó a hacerme la guerra aquí.
Y fue el primero que comenzó a decirle a la gente, váyanse que ahí no hay nada, ese tipo nunca va a hacer nada ahí. Y comenzó a desanimar a todo el mundo. Hoy está todo destruido. Hoy la vida de él es, hermano, una cadena de enfermedad. A él cuando no le duele la muela, le duele la cara, le duele la nariz, le duele todo. Porque eso le pasa a todo aquel que se levanta en contra de la obra de Dios. Y recuerdo que un día le dije, lo encontré llorando, le iba a encontrar la luz, le dije, dame el recibo, yo te lo pago. Y con la platica que llevaba para la casa para darle la comida a mis hijos, no digo esto por vanagloria, lo digo para que usted entienda lo que es capaz uno de hacer por una persona y luego que esa persona termine pisoteando a uno, atacando a uno. Y fui y le pagué el recibo, plata que nunca me devolvió, y se lo llevé pago. ¿Y sabe cuál fue su agradecimiento? Hablar mal de mí. ¿Y usted cree que Dios es fuego? ¿Usted se cree que Dios con eso se va a quedar bobo? ¿Que Dios se va a quedar tranquilo? Cuando Dios fue eso, mira, allí en esa puerta allá arriba permaneció un letrero por mucho tiempo, que es Proverbio 17:13, que dice, el que va mal por bien, el mal nunca se apartará de su casa. Porque cuando tú le haces bien a una persona y esa persona te paga con mal, tú no necesitas de echarle brujería, tú no necesitas de maldecirlo, tú no necesitas pedir a Dios que lo consuma. El mismo Dios se va a encargar, porque Dios es un Dios de justicia y no de justicia. Entonces, estamos hablando de agradecimiento. ¿Dónde están los agradecidos? Amando a Dios. ¿Dónde estamos agradecidos? Cuando alguien te haga bien y esa persona comete un error, mejor cállate, muérdete la lengua, pero nunca la pongas sobre él. Porque tú tienes que estar agradecido con el bien que un día te hizo. No que tú te conviertas en patrocinar en lo malo que él haga, no. Yo nunca le patrociné a mi amigo el mal que hizo. Siempre lo llamé personalmente y le hice ver, lo aconsejé. Pero nunca le patrociné, pero tampoco puse mi lengua contra él, donde estaba la gente hablando, oh, si es un hermano, el diablo se va a perder, se va a perder. Porque eso le toca a Dios. Eso no es un agradecido. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted está en una mala situación y una persona está en pecado, pero te bendice, a usted no le interesa si está en pecado o no, usted recibe la bendición porque, ay, lo usó Dios. Entonces uno tiene que ser agradecido con aquel que Dios usa para bendecir una vida de uno. Mire, dice que los motivos de su título no son bien los que fueron limpios y los buenos que están. No es quien volviese y diese gloria a Dios sino a este extranjero. Fíjate, los 9, aquí hay algo que escudriñar. Los 9 eran de Israel, pero este que volvió era samaritano, o sea, era extranjero, porque Samaria era un pueblo, un territorio que quedaba dentro de Israel, pero allí vivían solamente todos los extranjeros, la gente que no tenía el pacto de Dios. Por eso cuando Jesús llegó, donde la mujer samaritana llegó a buscar agua al pozo donde estaba Jesús, y Jesús le pidió, le dijo, Señor, tú sabes que entre judíos y samaritanos no se trata. ¿Por qué? Porque los samaritanos, aunque era un territorio dentro de Israel, estaba habitado, era por puro extranjero que no tenía la ley de Dios. Por eso usted encuentra la parábola que Jesús habló del buen samaritano, porque el samaritano dice que fue y encontró al ladrón que estaba golpeado, herido, donde había pasado un levita, un sacerdote que tenían la ley de Dios y no se podían acercar a un herido porque quedaban inmundos. Y el samaritano, como no tenía la ley de Dios, pasó, lo cargó, se lo echó al hombro, lo llevó al mesón, o sea, al centro de salud, y le dijo al mesonero o al médico que estaba ahí, atiéndemelo, aquí te dejo esta plata y si te gastas más cuando regrese te pago, pero no lo dejes morir. ¿Sabe por qué? Porque el samaritano, como no guardaba la ley de Dios, no le importaba quedar inmundo o no quedar inmundo. Le hizo. Entonces, Samaria era un territorio que quedaba dentro de Israel, pero era habitado por personas extranjeras. Entonces, los judíos, los otros 9 que eran judíos, no volvieron a darle gracias a Dios. Pero este, que era samaritano, volvió agradecido con el Señor.
¿Qué te deja claro esto? Mira, hay dentro de la iglesia personas que son totalmente desagradecidas. Es más fácil encontrar afuera un agradecido que adentro. ¿Cuántos judíos desagradecidos fueron limpiados? 9. Y un solo extranjero, que fue el que vino a darle gracias al Señor. A veces la persona que tú piensas que esto, que el otro, está más agradecida contigo o con Dios por la obra que Dios ha hecho en él. Usted no le ha prestado atención a algo, que a veces usted está enfermo, yo estoy enfermo y nos oran y no nos sanamos. Sin embargo, un inconverso que no se congrega va a una campaña y enseguida Dios le da una palabra y lo sana. Y es inconverso. Y tú que eres cristiano, ayuna, ora y ya si no te sana. Mira, ve bien qué es lo que está pasando, o miremos bien qué es lo que está pasando. Porque al extranjero o al inconverso, Dios solamente mira la disposición del corazón, pero en ti y en mí, en más que disposición, necesita haber cambio y transformación. Entonces dice, y los otros 9, ¿dónde están? No vino sino este extranjero. Y me dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Ahora, ¿qué pasó? Que si los 10 hubieran venido, todos los 10 hubieran recibido la misma palabra. Porque Jesús solamente le dijo, vayan y preséntense al sacerdote. Y cuando ellos fueron limpiados, y cuando ellos se dieron limpios, dijeron, no, ya estamos listos, ya coronamos. Mira, hay gente que cree que ya lo tienen todo, y todavía falta mucho más para hacer. Aquí no han llegado gente que han llegado endemoniados con tremendas brujerías que le han hecho, y después de yo verlo orado 3, 4 veces me han dicho, pastor, ya me siento bien, ya no hay más nada, y se van y no, más nunca vienen. A los pocos días los veo peor. No, cuando Cristo te limpia, tú tienes que agarrarte del Señor. Cuando Cristo te sana, tú tienes que agarrarte del Señor. Yo no les digo a la gente que este brazo mío estaba seco, donde ni Vino Niño, ni Candelaria, ni Gregorio Hernández me lo sanaron, ni una bruja más grande de allá de Purísima Córdoba me lo sanó, ni la ciencia médica, y Cristo me lo sanó, y ya hace 32 años estoy agradecido con Cristo, y entre más pasa el tiempo, más agradecido estoy con Él, porque lo que hizo en mí no ha visto hombre alguno que lo haya podido hacer. A mí no me da pena de hablar de Cristo en cualquier parte, hermano. A mí no me da pena, hermano, vamos. Que corrupto, que bandido, diga lo que quiera. Un día usted tiene que darle cuenta a Dios. Yo estoy sirviéndole a Cristo. ¿Sabe por qué? Porque estoy agradecido con el Señor. Y uno tiene que ser agradecido con Cristo. Entonces, cuando vino a este solo le dio salvación. Los otros 9 se conformaron con la sanidad. No te conformes con la sanidad. No te conformes con que Dios te abrió puertas, con que Dios te dio empleo. No te conformes con que ya Dios te dio negocio. No te conformes con que ya Dios te proveyó lo terrenal. Confórmate que Dios te ha dado salvación. Y la salvación tú tienes que perseverar allí constantemente. Porque hay unas falsas doctrinas que dicen que la salvación no se queda. No, usted recibe a Cristo y ya puede beber ron, puede teoría, puede hacer lo que sea, puede bailar, pero ya está salvo. Eso es mentira del diablo. Usted recibe a Cristo y tiene que guardarse, porque si usted no se guarda para Cristo, usted no va a conseguir. Y esa es la idea, hermano. ¿Tiene alguna pregunta? Usted va a estar aquí viniendo a culto. Y viniendo a culto para que el día que suena la final trompeta se quede. Si después que ya la iglesia se vaya, ¿a dónde usted se va a meter? Se va a ir para la cantina, se va a ir para la corraleja, se va a ir para el estadero, ya no hay para dónde coger. La gente andará como loca, por eso se llama la gran tribulación. Porque de ahí para adelante, después del rato de la iglesia, lo que viene es tribulación para la humanidad. Entonces, usted está aquí porque usted está luchando no por una sanidad, usted está luchando por una salvación. Dice, vamos a ver Gálatas 6:6. Vamos a ver unos textos aquí facilitos y nos vamos.
Gálatas 6:6. El que es enseñado, oye esto, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Mire, por lo mínimo que Dios nos manda es ser agradecido. Cuando alguien, óigame bien, cuando alguien se dedica a enseñarte por lo menos la palabra, a aconsejarte, a instruirte para que te vaya bien. ¿Y cuánta gente no se levanta con el que los instruye? Con el que les puede dar un buen consejo. Hay gente que han aconsejado bien a una persona, y después esa persona cogió, se levantó, le dijo un poco de grosería y lo pateó por allá. ¿Sabe qué está diciendo aquí? Dice, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. O sea, aquel que te está enseñando la palabra, aquel que está orando por ti, aquel que te está instruyendo en cosas buenas. Hermano, cuando tú tienes bendición, compártela. Ya me entiendes. Claro, esto lo dice el apóstol Pablo para el que lo quiera poner por práctica. Usted no lo quiere poner por práctica, no lo ponga. ¿Ya me entiende? Si el que lo instruye en la palabra va a visitarlo y usted va a servir la comida, tápela y no le dé nada. Si acabó de bajar café, deje que el café mejor se enfríe, después lo vuelva a calentar, pero no le dé nada. Porque esa es la actitud de un desagradecido. Mire, hay gente que no da ni agua. A mí, mire, hay gente que no da ni agua, pero hay gente, hermano, que son bondadosos. Usted ha leído sobre la bondad de aquella persona que es generosa, que le gusta dar. ¿Qué dijo Cristo? Da y se os dará. Medida buena, apretada y remecida en vuestro regazo. ¿Sabe cuál es el detalle? Porque la misma palabra también dice que con la vara que tú mires se has medido, y lo que tú siembras, eso recoge. Si usted es mezquino y no le gusta dar, cuando usted salga tampoco le van a dar. Cuando yo abrí los ojos en mi vida, oí que mi abuela y parte de mi familia decían, algunos, al de mala ley hay que enseñarlo a dar, al de mala ley hay que mira, hay gente que usted les hace para enseñarlos a dar, les brinda y nunca aprenden a dar. Son duros porque son desagradecidos. Ahí en Pastrana no había un loquito que iba de casa a casa pidiendo, y como no le daban decía, tanto que estudiaron y no los enseñaron a configurar el verbo dar. Sí, ahí por ahí estaba el loquito. Ahora, la Biblia no está diciendo que le deja a todo el mundo, dice, el que es instruido en la palabra, el que es instruido, ahora no sabe qué diciendo, es el pastor es vivo, está tirando la parla para que nosotros le demos. No lo entienda así. No lo entiende así. Por eso vuelvo y le digo, si no quiere, dame nada, dame nada, ni café, ni agua, no lo haga. Yo solamente le estoy predicando la palabra. Porque por eso cuando estaba orando, el Señor me decía, hermano, mire, yo he visto el sufrimiento de muchos, pero no han dado todo para yo trabajar en ello. Aquí no había un hombre, aquí había un hombre que decía, cuando él tenía una necesidad, y ya alguien le daba, decía, Dios mandó un ángel. Y un día se la canté de frente y dijo, oye, qué bueno cuando Dios usa a alguien como ángel para que te bendiga. Y tú, ¿cuándo te vas a dejar usar como ángel para bendecir a otro? Porque cuando él tenía plata era más duro. Tenía una moto vieja, que es una moto marca Honda. La moto Honda, los repuestos son caros. Y la tenía enmarañada, no servía. Y llegó un tipo y le dijo, hermano, ¿y usted por qué? Un tipo inconverso. No, que la moto se me enmarañó y no tenía que arreglarla. Y digo, vamos a llevarla al taller, y se la llevó al taller y le dijo al mecánico, póngale todo nuevo que yo le pago. Mire, el tipo se gastó 200 y pico mil de pesos. Y después vino a dar acción de gracia aquí, que Dios había mandado un ángel. Y yo, bonito cuando Dios usa esos ángeles, pero también es bueno cuando nosotros nos dejamos usar de ángeles. Él se les usa como ángel para bendecirte, pero tú te dejas usar como demonio para atacar a la iglesia. Se fue guapo. Porque qué bonito, hermano, y nosotros vamos a decir, hermano, estaba por allá con una situación y de pronto Dios envió un ángel y mira, y el problema es cuando tú te tienes que dejar usar como ángel y dices, no, este es mío, yo no.
Aquí dice la Biblia, da y se os dará. Mira, yo siempre narro este testimonio. Es un testimonio de un pastor de Valledupar, amigo mío. Él me dice que él mercaba en sus vertientes olímpicas. El mercado quincenal lo sacaba y lo compraba ahí. Y él dice que fue a una campaña y estaban pidiendo una ofrenda porque iban a hacer una actividad. Y él estaba atrás con la esposa y tenía 100,000 pesitos que él se gastaba en el mercado. Cuando eso que hacía quincenal se gastaba 100,000. Y él le dijo a la esposa, mira, Dios me acaba de dar una orden que dé los 100,000 que tengo aquí. La esposa es una esposa espiritual. Le dijo, mijo, si Dios le dijo, hágalo. Pero él quedó así como que, sí. Después le dijo, mija, ¿tú qué dices? Estoy sintiendo de parte de Dios. Hágalo, mijo. Eso lo hacen las esposas espirituales. Las esposas le dicen, atrévete para que veas tú que iremos a comer mañana. Mira, espérate que cuando amanece enseguida quieres el desayuno tempranito. Pero le dijo, délo, hágalo. Si Dios le está diciendo, le está colocando eso, hágalo. Y el hombre fue, sacó los 100,000 pesos y los echó allá. El día lunes lo llamaron. Usted es el señor fulano de tal. Sí, señor. Bueno, usted es un cliente aquí fijo de nosotros, de aquí de Supertiendas Olímpicas. Nosotros aquí estamos rifando un mercado quincenal y usted ha sido el beneficiario de este mercado. Usted fue el ganador, así que venga por él. Y güey dice el hermano que le dieron 3 sacos así. Mira, él hace un mercadito o una quincena. Y le dieron un mercado que le demoró 3 meses y eso que él le repartió a los demás hermanos. ¿Sí me entiendes? Esto lo hace Dios con el que se deja usar. Tú quieres que Dios te bendiga, déjate usar también para bendecir a otros. Porque Dios puede enviar un ángel del cielo. Óigame bien, Dios lo puede hacer, pero no lo va a hacer. Porque así como dice la Biblia que los ángeles quieren predicar la palabra y no se les fue permitido porque para eso estamos nosotros aquí, entonces también nosotros estamos aquí para bendecir a los que necesitan. De una u otra manera. ¿No me entienden? Qué bonito cuando usted tiene una necesidad y va por un camino y de pronto a alguien que va delante de usted se le cayó un billete de a 50 pero el día que se le cae a usted, que Dios se lo saca del bolsillo, va a venir, ese día llora, ese día maldice, ese día reniega, no, gózate, se te perdió el de 50, gózate, se te perdió el de 100,000, gózate, porque fue Dios que te lo sacó para bendecir a otro que está peor que tú. Y eso, nosotros eso no lo entendemos. Y eso renunciamos y pateamos. Si es así, Señor, no voy a ir esta semana, no voy para la iglesia. Mira, a veces nos enojamos con Dios. No voy para la iglesia, no voy para la ayuda, no voy para... porque él sabía que yo tenía necesidad de esos 1,000 pesos y permitió que se me perdiera. No fue que permitió, él te lo sacó para dárselo a otro que está peor que tú, porque él sabe que tú sí puedes conseguir lo que estás necesitando. A su nombre. Y estas son cosas que nosotros no las entendemos. Pero cuando nosotros nos encontramos un billete así, nos gozamos, nos gozamos porque Dios nos dio una bendición. Lo que usted no sabe es que esa bendición se le cayó a otro. ¿Ya me entiende? ¿Sí está entendiendo usted lo que estoy predicando? Entonces nosotros tenemos que ser agradecidos. Nos está diciendo la palabra, mire. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena, el que lo incluye, oiga bien, de toda cosa buena. No lo haga partícipe del chisme, no lo haga partícipe del problema, hermano, no lo haga partícipe de la angustia, hágalo partícipe de las cosas buenas que usted está recibiendo. ¿Ya me entiende? Esto no lo estoy inventando yo, lo dice la palabra. Vamos a ver otro texto y para no demorarnos mucho ahí. Primera de Tesalonicenses 5:18. Dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con todos
vosotros en Cristo Jesús. ¿Qué está diciendo? Da gracias a Dios, porque esa es la voluntad de Dios en Cristo Jesús. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que usted siempre esté dando gracias por todo, por lo bueno, por lo malo, porque a veces creemos que lo malo no viene de Dios. A veces cosas malas que nos suceden, que es el mismo diablo que las hace, pero hay cosas malas que nos suceden, que Dios las permite. ¿Para qué? Para nosotros cambiar, para nosotros ser transformados, para nosotros ser regenerados. Entonces, por todas estas cosas le damos gracias a Dios. ¿Cómo me entienden? Miren, cuando yo le decía que hay gente que se pone a decir que yo le entregué mis áreas al Señor, ahora hay gente que se pone a decir, Señor, te entrego mis áreas, te entrego la ira, te entrego la soberbia, te entrego la mentira, pero ni así ellos cambian. Y como no cambian, entonces, mira, Dios transforma los caracteres a peso de problemas. Dios nos quiere enseñar paciencia. ¿No me entiendes? Dios nos quiere enseñar paz. Que tú no te preocupes por nada, que dice la Biblia, por nada estés afanoso. ¿No me entiendes? Por nada estés afanoso. Cuando yo llegué a Cristo, yo era una persona muy delicada con todo lo mío. Con todo lo mío, yo no quería eso. Y Dios me enseñó que solamente, claro, las cosas hay que cuidarlas, pero lo que el diablo quiso dañar, o lo que se quiso dejar, no te amargues la vida por nada. Yo recuerdo que tenía yo una camisita Alberto Lucindo. A mí siempre me han gustado las camisas de cuadro. Es una camisa de cuadro roja con negro, fondo blanco. Me había costado en ese entonces 170,000 pesos. Le estoy hablando de tiempos atrás. Y llegó mi mamá, me la lavó y le echó limpio y todo esto me lo dañó. Se perdió la platica. Me tocó de echar a trabajar. Y Dios ahí comenzó a enseñarme que por nada me amargue, que por nada me deje quitar la paz del diablo. Por eso a usted le van a estar pasando muchas cosas, hermano, y no le van a dejar de pasar hasta que esa área no sea totalmente terminada. ¿No me entienden? Porque a veces uno hace ni el chavo, hermano. ¿Qué va a pasar? Que esa área no va a ser, no te van a dejar de trabajar en esa área hasta que tú nos digas, pero dañate, gloria a Dios. Mira, nosotros allá en la casa demoramos como 3 años sin televisor, porque dañaron uno que yo tenía ahí, hasta que Dios proveyó y compramos uno mejor, un plasmita, lo compramos, bueno. Demoramos casi 5 años sin lavadora, hasta el año pasado, que volvimos a arreglar la que había. Y así sucesivamente. Entonces, cuando algo te suceda, y tú no te amargues por nada, digas, gloria a Dios. Porque ¿sabe qué dice la Biblia? Por nada estés afanoso. Ahora, alguien dijo que la preocupación es la mecedora que te mantiene moviendo y no te lleva a ninguna parte. Usted se siente en una mecedora en la puerta de la casa y pasa todo el día así. Desde las 7 de la mañana y a las 5 de la tarde se da cuenta que está en el mismo puesto. No se movió, ahí está. Así es la preocupación. Por mucho que tú te preocupes, no te vas a mover, ni vas a mover el problema. Siempre el problema va a estar ahí. Solamente dale gracias a Dios. Solamente agradécele al Señor. Da siempre gracias a Dios, porque esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús. Estemos agradecidos con el Señor. Yo no les cuento a ustedes que cuando yo era diácono en la iglesia donde me congregaba, mira, se fueron mujeres, porque en ese entonces no había, la iglesia que tenía aquí silla de esta eran unas cuantas, las demás eran puras banquitas de palo.
Y esa madera vieja y el clavo se comenzaba a salir. Entonces había mujeres que llegaban y se sentaban, y cuando se iban a parar el clavo les rompía la espalda, y esas mujeres se iban bravas. ¡Ay, no, baja aquí! Mira, me costó no sé cuánto. Otras iban porque los veían los pelos y pegaban chicle así, y cuando se sentaban se les pegaba el chicle y se iban bravos. Entonces, fíjate, esas son gente que el día que lleguen al cielo se van a tener que venir de allá. Y Dios quiere llevar al cielo, ¿qué dice la Biblia? Es una iglesia limpia, sin mancha y sin contaminación. ¿Y qué es lo que Dios te está quitando? A través de todas estas cosas Dios te está quitando las manchas. A través de esta cosa Dios te está quitando la contaminación, para que cuando llegues allá solamente te encargues de alabar al Señor. Ya, glorificando a Dios. Entonces dice, da siempre gracias a Dios por todo, dale gracias a Dios. Usted no ve que a veces usted está cocinando y de pronto está fritando y tiró el pescado y le quemó aquí. ¡Ay, mamita mía! Una vez una hermana estaba fritando y se quemó con manteca caliente y dijo, ¡ay, mi madre! Se le hizo una llaga así. Pero hay otra que estaba fritando y le cayó más manteca caliente y dijo, ¡gloria a Dios, aleluya! No le salió ni una vejiga. Y ahí es donde usted tiene que estar pendiente de glorificar a Dios a uno lo malo. ¿Sí? Porque es que nosotros, hermanos, tenemos tanto a mamá o tenemos tanto a papá metido en la mente y en el corazón que ¡ay, papito lindo! ¡Ay, mamita linda! No, bienaventurado el que tiene a Cristo siempre, que lo que le pasa dice, ¡gloria a Dios, aleluya, santo! Y lo difícil usted es decir gloria a Dios cuando te volaste la uña. Decir gloria a Dios, hermano, cuando te cayó el totazo en la cabeza. ¡Ay, gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Santo! A su nombre. Pero cuando ¡ay, mi mata! ¡Ay, mamita linda! Invoca a Cristo, invoca a Dios, invoca el poder y dale gracias al Señor. Y mira lo que dice Jeremías 18, 19 al 20. Ya vamos a terminar. Jeremías. Jeremías 18, 19 al 20 dice, gloria al Señor. Jeremías 18, 19 al 20. Oh Jehová, mira por mí y yo oye la voz de los que contienden conmigo. Sea mal por bien, porque hayan cavado hoyo a mi alma. Acuérdate que me puse delante de ti para hablar bien por ellos, para apartar de ellos tu ira. Mira lo que está diciendo el profeta Jeremías. Oh Jehová, mira por mí y yo oye la voz de los que contienden conmigo. Se da mal por bien, para que hayan cavado hoyo a mi alma. Acuérdate que me puse delante de ti para hablar bien por ellos y para apartar de ellos tu ira. Es decir, que el profeta se puso a interceder delante de Dios por ellos. Jehová, ten piedad, ten misericordia de este pueblo. ¿Sabe cómo le pagaron a ellos a Jeremías? Echándolo en una cisterna, garroteándolo, menospreciándolo, azotándolo. ¿Y qué era lo que Jeremías había hecho? Había hecho solamente bien por ellos, había hablado bien de ellos. Van a haber gente que, aunque tú hables bien de ellos, ellos les va a placer de hablar mal de ti. Oye, pero, y fulana si está bonita, está cambiando. Si tú supieras, ahí me la ves, parece una santurrona. Algo tienen que hablar de ti, porque ese es el diablo. Pero no te preocupes por eso. Mira, si yo me preocupara por lo que la gente habla de mí, ya yo me hubiera muerto. Pero yo, hermano, aprendí que en mi vida no hay cabida para la depresión. El diablo tendrá que matarme de otra manera si me quiere matar, pero no de depresión. ¿Sabes por qué? Porque yo renuncié a ella.
¿Sabe por qué? Porque la gente que se deprime es la gente que no se valora a sí mismo. La gente que se deprime es la gente que no ha aprendido a confiar en Dios. La gente que se deprime es la gente que no ha aprendido a correr. Que el Dios que cruzó al pueblo de Israel en el mar rojo cuando salió de Egipto es el mismo Dios que está con ellos todos los días y que dice: yo estoy contigo, yo te levanto, yo te ayudo, yo te bendigo, yo te sostengo, te oriento a mi justicia. El Dios aquel no era otro y este Dios otro, no es el mismo Dios. ¿Están entendiendo? ¿Cuál es la decisión de la gente que se deprime? Matarse, tirarse en un carro, ahorcarse, beberse un veneno. ¿Están entendiendo? O se van para allá para el roncador y se tiran de cabeza. No, yo recuerdo que yo estaba pasando aquí por una situación difícil, salí de aquí de culto a las 9 de la noche y iba por ahí, más allá de esa casa de evento de San Alberto Magno, como a las 9 de la noche, y una tractomula, pero yo lo que veía era la sombra de la tractomula que iba por sobre mí. Yo, ¡ay! Nada, y la mula iba por la carretera, la que me iba pasando por sobre mí era la sombra. No, yo no, que me mate otro, pero... Porque yo amo la vida, yo aprecio la vida, porque la vida es el mejor regalo que me dio Dios. Entonces, la gente que se deprime, la gente que se quiere matar, la gente que se quiere... Es la gente, hermano, que no tienen gallardía para enfrentar las circunstancias. Aquí donde se ve la valentía, dice la palabra de Dios: el reino de los cielos se hace fuerte, pero solamente los valientes lo arrebatan. ¿Quiénes son los valientes? Estos que no nos deprimimos. Yo siempre le enseño a la gente, hermano, porque el hijo mío se deprimió y se lindó. Y yo le digo a la gente: usted no pasó, le digo a él, usted no ha pasado ni la cuarta mitad de lo que yo viví. Yo viví abandono, viví menosprecio, aguanté hambre, desnudez, hermano, ultrajo, ataque desde niño, y nunca hubo cabida para ahorcarme, nunca hubo cabida para la depresión. No había. Sí o sí, con hambre o con comida, usted tenía que trabajar y hacer lo que lo mandaran a hacer. Usted usted se ponía a decir eso, hermano, y la pela era triple. Yo conocí un peladito allá que lo mandaban a la tienda a comprar una botella de petróleo y iba con la botella de petróleo. No voy a la tienda, no voy. Llegaba a la tienda, compraba la botella de petróleo y venía con el mismo cuento para atrás. No voy. Y ya traía el petróleo para atrás. Entonces, llorando o no llorando, golpeado o no golpeado, había que hacer las cosas. Entonces, hoy estamos viviendo una generación débil, estamos viviendo una generación desechable. Claro, ¿por qué son desechables? ¿Por qué cree usted que ahora se identifican como animales, como perros, como gatitos? Porque son una degeneración, no generación, sino una degeneración muy desechable. Nosotros somos la última generación, hermanos, que tratamos de ver agradado a Dios y haber hecho lo correcto. De aquí para adelante todo lo que viene es desechable. Lo dejó la novia, me voy a buscar. Perdí el año y mi papá me está regañando, me voy a buscar. Me quitaron el celular, me voy a buscar. Y todo, me voy a buscar. Hermano, ¿sabe por qué? Porque no han puesto su mira en el Dios de Israel, en el Dios Todopoderoso. Entonces, ¿qué dice Jeremías? Señor, mira, yo me he puesto delante de ti a hablar bien por ellos, y ellos que han hecho me han pagado mal. ¿Por qué tú te tienes que deprimir porque la gente está hablando mal de ti? ¿Por qué tú te tienes que deprimir porque la gente te está pagando mal de cuando tú necesitas bien? Hermano, ellos que hagan lo que les dé la gana. Usted solamente cumpla con Dios. Usted solamente agradezca a Dios. Que cada quien un día dará cuenta a Dios de sus obras. Y en todo lo que hizo estando en el cuerpo sea bueno o sea malo. Y ya para terminar vamos a leer la cita que ya les dije, Proverbios 17:13, y ya terminamos. Proverbios 17:13 dice así: el que da mal por bien no se apartará el mal de su casa. El que da mal por bien.
Porque ¿quién es el que da mal por bien? Un desagradecido. Pero una persona agradecida nunca te va a pagar mal. Una persona agradecida siempre... Mire, en esta vida yo me he topado con gente agradecida. Gente agradecida. Mira, hay gente por fuera de Magangué, en otras ciudades, que de repente me llama: pastor, ¿cómo está? Estaba preocupado porque tengo tiempo que no sé de usted. Muy bien. Estoy orando por usted. Y a veces hasta me mandan cualquier bendición. Esa es la gente agradecida. Pero también me he topado en esta vida con gente 3 veces desagradecida. Gente que yo les he servido y pasan por el costado mío así que... Una señora que le echaron una lepra, una brujería en las piernas, tenía unas bolsas de materia que hasta la propia hija le daba asco de lavarle porque eso se le ponía hediondo cuero. Y yo iba con mis manitos limpias, le lavaba eso con agua tibia, le sacaba esa babazón, le humía los pies con aceite de oliva y la curaba todos los días hasta que Dios la sanó. ¿Y sabe con qué? Varias veces pasó por esto, no voy a decir. ¿Sabe qué dice una persona? ¿Usted sí cree que Dios se va a quedar contento con eso? Dios vio mi gesto, Dios vio mi actitud. Y un día la ira de Dios se derramará sobre una persona de esa. ¿Está entendiendo? Y yo por eso le digo, escucha esto, yo le enseño a mi familia, a mis hijos y a todo el mundo. Yo tengo hermanos que tuvieron problemas con personas que me ayudaron a mí. Y yo le digo, no, ese problema es suyo con él. Yo no le voy a dejar de hablar, yo no lo voy a dejar de tratar, porque yo no tengo ningún problema con él. Usted tuvo problemas con él, usted se arregla con él, pero yo no voy a tener problemas con él. ¿Por qué? Porque yo estoy agradecido con él. Porque hay gente, escucha esto, ya voy a terminar. Hay gente que usted les hizo bien, pero porque usted tuvo un sí o un no con un familiar, lo oyen ellos también a morir. Y eso tampoco es de Dios. Porque uno tiene que ser agradecido. Y cada familia, cada persona tiene que darle cuenta a Dios. El que se buscó su problema, que lo resuelva. No, es que de todas maneras él es hermano mío. Es que de todas maneras ella es hermana. Ella puede ser hermana, él puede ser hermano, pero si se ganó un problema, que lo resuelva. Pero yo no voy a levantarme con la persona que Dios usó para bendecirme solamente por defender a un sinvergüenza que lo único que ha hecho ha sido hacer maldad. ¿Sí me entendieron? Entonces, hermano, en esta mañana entiendan que nosotros tenemos que ser agradecidos, porque el agradecimiento produce salvación, mas al desagradecido le produce condenación. Y siempre usted trate por ser una persona agradecida, muy agradecida. Vamos a orar para darle gracias al Señor. Vamos a orar. Padre, en esta mañana